¿Qué fue lo que vimos en la última clase? En la clase presencial no pude Fue asistir, lo maestro, último que vimos pero en... Ajá, lo que recuerdo son los sujetos del derecho mercantil, empezábamos a hablar de ellos. ok. Y también comentábamos ya estas primeras sesiones acerca de la negociación mercantil. ¿Se acuerdan de esto, de la negociación mercantil? ¿Alguien recuerda algo de la negociación mercantil? ¿Nadie? Bueno, vamos a retomar entonces esto de la negociación mercantil, porque veo que no se acuerdan. Repasen, por favor. En la última sesión hablábamos de la negociación mercantil. Comentábamos que podríamos entender a la negociación mercantil como este conjunto de cosas, de bienes, de derechos que combinados obtienen o ofrecen al público bienes o servicios de manera sistemática y con un propósito de lucro, es decir, con el propósito de obtener una ganancia. Es decir, que la negociación mercantil va a estar conformada por un conjunto de bienes, por un conjunto de derechos que se van a combinar al final para ofrecer un producto, un bien o un servicio al público en general finalmente de manera sistemática, de manera estructurada, con el propósito de obtener una ganancia. Y esto significa hablar de una combinación de fuerzas, hablar de una combinación de talentos por parte de aquellas personas que conforman una negociación mercantil. Si hablamos de empresa, eh, hablamos de un conjunto de personas que van a emprender una negociación que tienen características específicas para desarrollar una industria o comercio. Lo último que tengo son los elementos que contiene el acta constitutiva. Sí les comenté de la negociación mercantil, no sé si se acuerdan, hasta les di este concepto por ahí. Hablábamos hasta del derecho corporativo, cuáles son las ramas o cuáles son las disciplinas que se pueden conjugar en esto del derecho de la empresa. Y luego me los interrumpieron porque se fueron a una conferencia por ahí de la escuela. Bueno, de cualquier manera aquí lo estoy retomando. Entonces, hablar de empresa significa hablar de un conjunto de personas, hablar de un conjunto de entes que se van a reunir justo para emprender una negociación, para iniciar un proyecto y que cada una de estas personas que se reúnen combina sus fuerzas y talentos y tienen características específicas para emprender o para iniciar una industria en un domicilio específico que se dedica y se dedicará a un giro en particular. Si una serie de personas, incluyendo empresas, por supuesto personas morales, se reúnen con el propósito de establecer un comercio dedicado a la venta de algún producto o de algún servicio, reúnen talentos para que juntos pudieran obtener mayores ganancias y puedan dar o proporcionar al público en general un mejor servicio o vender un mejor bien, un conjunto de bienes. Estamos hablando de la idea de empresa. Y yo les comentaba que Barrera Graf también eh, comenta que hablar de empresa es hablar de un negocio o de una negociación. Y eh, la empresa va a estar conformada obviamente por activos, por una serie de bienes, de derechos, de dinero, por un conjunto de clientes que también en un momento dado pueden llegar a tener estas empresas y eh, también hablábamos de esos famosos derechos industriales que pueden ser aquellas patentes, aquellas marcas que forman parte además del patrimonio de la propia negociación. Y también de pasivos, podríamos comentar entonces que en un momento dado las empresas podían solicitar algún crédito, algún dinero. Hablábamos del crédito de avío, también les comentaba que era esto del avío. Cuando solicitan un préstamo o un crédito a alguna persona o alguna institución en particular, podían solicitar un dinero
justamente para comprar o adquirir materias primas, para pagar salarios y en general para todo aquello que se refiere a la explotación del negocio. Eh, Pueden dedicarse también esas empresas, naturalmente, si es que así lo permite su giro y es necesario para ello, a arrendar algunas sucursales, algunos locales, a conferir algunas franquicias en un momento dado, algunos beneficios, a explotar en un momento dado su nombre comercial. Hablábamos del derecho marcario, que es totalmente diferente al tema de la razón o de la denominación social. Recuerden ustedes que una cosa es la denominación o la razón social de la empresa, que prácticamente es como atributo de la personalidad la manera por virtud de la cual se le va a conocer o a llamar en el mundo del derecho a esta persona moral. Y hablar de una marca es hablar justo eh, de un derecho corporativo que pueden llegar a explotar. Una cosa es un nombre comercial, como Coca-Cola, lo comentábamos en la última sesión, como Bimbo, como Procter Gamble, y otra cosa es la denominación social de la empresa. Yo puedo lucrar entonces con una marca porque la marca por sí misma vende. Y todo esto se va a explotar desde el punto de vista comercial, las marcas, los patentes. Si descubrimos o desarrollamos una nueva fórmula como negociación en un momento dado para poder explotar justamente esa industria, pues estaremos hablando entonces de una patente. Todas ellas registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Hablar a lo mejor de derechos de autor, hablar de derechos personales. Les comentaba entonces, además, que la negociación o la empresa tendría que estar justamente integrada por varias partes, varios departamentos. Desde el punto de vista jurídico tendríamos que analizar desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de la inversión extranjera, todas aquellas necesidades que son propias desde el punto de vista jurídico de la empresa, pero tampoco tendríamos que dejar de lado esta parte referente a los derechos humanos. Debería existir un administrador de empresas que se dedicara justo a la logística y a la estructura de la empresa, en cuyo caso tendríamos que implementar o incorporar un área de recursos humanos y personificar el negocio propiamente dicho. Esta negociación va a constituir un patrimonio para todos aquellos que la integran, incluso para los propios trabajadores que viven de esta negociación. Eh, la negociación entonces se convierte en un derecho para todos, para los dueños, para los socios, para los accionistas. Es la fuente de ingresos por virtud de la cual obtendrán sus ganancias, sus utilidades. Y hablando de los trabajadores, pues nos vamos a referir a la fuente de ingresos directamente. Entonces, hablar de esta negociación como patrimonio significa hablar de una pluralidad, hablar de un conjunto de elementos que van a constituir una unidad económica, una unidad funcional y pues es hablar de un negocio que va a buscar como objeto siempre la especulación comercial, obtener ese posicionamiento en el mercado que les va a permitir entonces desarrollar la actividad de comerciante de manera estructurada, de manera sistemática, como lo comentan los profesionales y los jurisconsultos como el propio Barrera Graf. Esto fue lo último que comentamos y pues les platicaba entonces que hablar del derecho corporativo pues es hablar de varias ramas del derecho conjugadas, incluso el derecho notarial, incluso hablamos de el derecho migratorio, del Instituto Nacional de Migración. Comentábamos que si quería una persona en un momento dado contratar a una persona extranjera, pues como empleador tengo que gozar o tengo que adquirir del Instituto Nacional de Migración una constancia básica de empleador y entonces podríamos emitir una oferta de empleo a alguna persona física extranjera que por supuesto los mexicanos deben de ser preferidos en igualdad de circunstancias con referencia a estos extranjeros. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que comentamos la última sesión? No, maestra. Ok, vamos a hablar ahora sí por fin de estos derechos y obligaciones de los comerciantes. Los derechos y las obligaciones de comerciantes establecidos en las leyes mercantiles y básicamente, digo, ahorita lo explicaremos algunas concreciones, pero vamos a manejar 5 situaciones muy particulares. En primera instancia, los comerciantes tienen obligación y deben anunciar su calidad de comerciante,
al público en general. Esta es la primera obligación que por ley tienen estos comerciantes. Deben anunciar su calidad de comerciante al público en general, es decir, ostentarse como comerciantes frente a la sociedad en general para saber que ellos buscan vivir del comercio y obtener un lucro de sus operaciones a través de las mismas. Dos, deben de inscribirse tanto ellos como sus actos en el registro público de comercio. Hablar del registro público de comercio, ya lo hemos dicho, es hablar de una institución que genera derechos declarativos. Todo aquello que los comerciantes inscriben en el registro público de comercios va a surtir efectos frente a terceros. De esta manera, si los comerciantes se inscriben en el registro público de comercio, se genera un folio mercantil. Hoy prácticamente ya es un folio mercantil electrónico. Ya es hablar de un folio mercantil electrónico. Y entonces, no solamente se inscriben los comerciantes en el registro público de comercio para que su calidad de comerciante surta efectos frente a terceros, que con eso se cumpliría la primera obligación. Si yo quiero ostentarme y anunciar al público en general mi calidad de comerciante, pues basta con que me dé de alta, me inscriba en el registro público de comercio. De esta manera ese carácter surtiría efectos frente a terceros. Pero también todos los actos que realicen la constitución de alguna sociedad, vamos a pensar comerciantes, personas morales, si tienen alguna modificación en el acta constitutiva, si se cambia de domicilio, si amplían su objeto, si se cambia la cláusula de extranjería, incluso algunas operaciones relativas de dominio, si se genera algún tipo de hipoteca industrial o garantía para la obtención de algún crédito de habilitación y vía, por ejemplo, todas las operaciones que realizan los comerciantes deben de ser inscritas en el registro público de comercio. El registro público de comercio, como la materia mercantil es federal, deben ustedes considerar que pues se supone que conforme a la doctrina es un solo registro público de comercio a nivel nacional, pero cada uno de los estados de la República y en algunos casos algunos municipios tiene una sede del registro público de comercio. Es diferente al registro público de la propiedad, aunque siempre, casi siempre, estén en el mismo local, en la misma localidad, en el mismo lugar o en la misma oficina y puedan variar de nombre. Por ejemplo, en el Estado de México se llama Instituto de la Función Registral. Lo cierto es que sigue existiendo un registro público de comercio donde los comerciantes a nivel nacional inscriban sus actividades, inscriban su carácter de comerciante. Pero consideren que se supone que la materia mercantil es federal. Y lo triste de todo esto es que, bueno, las personas morales sí se dan de alta, se inscriben en registro público de comercio, pero los comerciantes, personas físicas, difícilmente lo van a hacer y justamente por pues temas referentes al cuidado de sus ingresos, eh, no digo que todos, pero en gran parte los comerciantes optan por no hacer pública su calidad de comerciante para que pues el SAT no los persiga constantemente y puedan ellos estar en posibilidad de obtener un ingreso puro sin aportar, claro, en total y absoluta violación a la obligación establecida en el 31 fracción cuarto de la Constitución Política, pero tendrían que hacerlo de esta manera. Una tercera obligación para los comerciantes es llevar y tener sus libros de contabilidad al día. Ahorita vamos a hablar de estos libros, cuáles son los libros que debe de tener una persona moral, por ejemplo, una empresa, una sociedad mercantil, desde que se constituye hasta el final, deben de gozar y deben de tener en regla estos libros. Si llegaran a hacerles alguna auditoría y no tuvieran libros, pues naturalmente están cometiendo una infracción. 4. Están obligados a guardar su correspondencia. Recuerden ustedes que el Código de Comercio pues es de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX y estamos justamente asumiendo que a través de la correspondencia a lo mejor los comerciantes podrían llegar a obtener algún tipo de requerimiento o información inherente a su giro. Ahorita hablar de correspondencia, que sí se sigue desarrollando, claro, sí se sigue llevando a cabo. A lo mejor sí hablar de un tema un poco anacrónico, pero lo sigue comentando la ley. Guardar la correspondencia significa guardar su papelería, que esa obligación sí es totalmente vigente y subsistente. Vamos a
pensar en esto de las obligaciones fiscales, yo tengo que guardar todas mis facturas, tengo que guardar todos mis correos, hoy correos electrónicos a lo mejor, tengo que guardar todas mis notas de remisión, todo aquello que acredite algún tipo de negociación con otros comerciantes o con sus clientes finalmente, porque sobre todo en el tema fiscal, y lo vamos a ver, las obligaciones fiscales o la autoridad me podría estar requiriendo algún crédito fiscal máximo en el plazo de 5 años. Entonces, ¿hasta cuándo persiste esta obligación de conservar su correspondencia? Pues durante el plazo de 5 años. Y finalmente, también tienen obligación los comerciantes o para inscribirse en las cámaras de comercio e industria. Cámaras de comercio e industria. ¿Está claro esto que he comentado? ¿O alguien tiene alguna duda? Obviamente, si una negociación mercantil, si una persona moral, si una sociedad mercantil va a querer contratar a alguna persona extranjera, pues las personas que quieran contratar deben de internarse conforme a las leyes migratorias, conforme a derechos se refiere. Antes les comentaba que había tres características migratorias. El no inmigrante, perdón, que tiene que no tiene intenciones de radicar o no tenía intenciones de radicar de manera definitiva en la República Mexicana, lo que hoy conocemos como el residente temporal. Está también el inmigrante, lo que hoy conocemos como el residente permanente, que son aquellos extranjeros que sí tienen el propósito de radicar en la República Mexicana, y está el inmigrado, que son aquellos extranjeros que tienen el estatus máximo que como extranjeros podrían tener aquí en territorio nacional, tienen derechos de residencia definitiva, aunque todavía siguen siendo extranjeros. Ya si se quisieran naturalizar en la República Mexicana, ya esa es otra historia. Hablando de obligaciones especiales, les comentaba entonces que es una sociedad mercantil deseara admitir socios o accionistas extranjeros para que participen con su capital en la empresa, pues existe una obligación, hay que inscribir a la empresa en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Desde que la empresa es constituida, se tiene entonces que inscribir en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y dependiendo del flujo de capital económico que haya, tendrán que dar un aviso trimestral o anual del flujo económico que va incorporándose al capital de la sociedad. Como les comentaba en materia migratoria, pues todos aquellos patrones nacionales, comerciantes, hablando de personas físicas o morales, tendrían que generar una constancia básica de empleador. Un comercio pequeño también está obligado a inscribirse en el registro público de comercio. Técnicamente, si hablamos de un comercio pequeño, quiero pensar que te estás refiriendo a lo mejor a alguna miscelánea, algún puestito. Se supone que esos son comerciantes personas físicas. No es propiamente una sociedad mercantil. Pero lo que les comentaba hace un momento, se supone que, claro que hay folios de personas físicas, comerciantes. Pocos en realidad lo han hecho, difícilmente una persona que vive de esto y la pobre señora que vende afuera de la universidad los atoles y los tamales se va a inscribir. Difícilmente el señor de la miscelánea o el señor de la tiendita se va a inscribir, porque inscribirse en el registro público de comercio asume que esa persona estará cumpliendo con sus obligaciones fiscales, con sus contribuciones, y pues todas estas personas por supuesto que tienen la obligación de inscribirse en el registro público de comercio. El tema es que en gran medida ni tienen el dinero para hacerlo, y además ya es prácticamente avisarle al SAT que están percibiendo un ingreso, y cuántas de estas personas, por eso les conoce justamente como comercio informal, cuántas de estas personas contribuyen y aportan al erario público lo que en realidad deberían de percibir. Ese es el eterno forcejeo y la constante lucha entre las autoridades del gobierno y los comerciantes informales y irregulares. Que el gobierno, ándale, por favor, vente a inscribir, vente a dar de alta, por favor, date de alta en el SAT. Y justo en torno a esto giró la actividad que ustedes hicieron para entrevistar a algunos comerciantes por ahí.
pero pues como se habrán dado cuenta, la gente no lo quiere hacer de esta manera justo porque representa pérdidas económicas inminentes para ellos. Pero sí, sí tienen obligación de inscribirse, por supuesto que sí. ¿Ok? Ok. Entonces, en el caso de las personas morales, si hay algún tipo de cambio en su acta constitutiva, si se cambia, por ejemplo, el domicilio, si se adiciona el objeto, si se modifica el objeto, si se van a establecer sucursales, si hay alguna modificación al acta constitutiva, todos estos actos tienen que ser materializados en un acta de asamblea que tiene que ser protocolizada ante notario público y que finalmente se deberá inscribir en el registro público de comercio. Todas estas personas tienen que inscribir sus actividades y las variaciones o modificaciones que hagan al acta constitutiva. Entonces, eh, incluso les comentaba estas operaciones, si una persona moral solicita un crédito de habilitación y avío para que su comercio funcione y a lo mejor el banco le solicita como garantía a la propia negociación misma, eso se llama hipoteca industrial. Banco, préstame dinero. Soy una empresa, una sociedad mercantil mexicana. Préstame dinero para capitalizarme, para poder pagar mis salarios, para poder comprar maquinaria, que mi crédito funcione, para que mi empresa funcione, perdón. Ok, sí, sí te lo presto, pero quiero como garantía la negociación y todos y cada uno de los activos que pertenecen a tu empresa. Y entonces esa hipoteca industrial se inscribe en el folio mercantil justamente de estos comerciantes o esta persona moral. Así es como tendría que ser. Entonces, pues todos los documentos que acreditan algún tipo de obligación por parte del comerciante, eh, aquellos poderes, en algunos casos, que acreditan la representación de los órganos o de aquellas personas que tengan la facultad para ejercer derechos y obligaciones en representación de alguna persona moral, también se inscriben, pueden revocarse algunos actos. Obviamente, como les comentaba, tenemos que acudir ante notario, ante corredor. Otra de las obligaciones importantes es darse de alta en el SAT. Todos los comerciantes tendrían que generar un registro federal de contribuyentes para dar de alta las obligaciones y que el SAT sepa entonces qué están percibiendo. Yo estoy obteniendo una ganancia, tendría que pagar entonces impuestos sobre la renta, tendría que pagar IVA. Si no se inscriben, entonces estos comerciantes en el SAT van a empezar a tener problemas serios con el SAT, con el fisco. La sanción para estos comerciantes, personas morales, ya se los había platicado. Si unas personas o si un conjunto de personas se reúnen para crear una negociación mercantil o una empresa y no se inscriben en el registro público de comercio, la sanción es que van a responder en lo individual, responderían en lo individual hasta con su propio patrimonio y de manera fiscal lo mismo si los comerciantes que conforman aparentemente una empresa no se dieron de alta en el SAT como persona moral, que difícilmente, digo, esto no podría ser porque desde el momento que constituyen una empresa, para poder simple y sencillamente generar cuentas bancarias, el banco siempre pide el RFC, la constancia que está muy de moda ahorita, la constancia de obligaciones, pues ni siquiera abriría la cuenta. Pero vaya, aquí la sanción es que los socios o los accionistas tendrán que responder con su patrimonio también frente al SAT. ¿Okay? Cuando se dan o se otorgan poderes, pues obviamente se tendrían que revocar si ya no queremos que sigan surtiendo efectos. Esas revocaciones también se tendrían que inscribir en el registro público de comercio para que surtieran efectos frente a terceros. De igual manera, si la sociedad o la negociación se somete a un estado de quiebra, se somete a un estado de irregularidad mercantil por incumplimiento generalizado de sus obligaciones, pues tendrá que inscribirse en el registro público de comercio para que esta quiebra surtiera efectos frente a terceros. ¿Ok? Si la empresa se ve inmiscuida en algún litigio o algún problema, en algún proceso donde son demandados o ellos demandan, en algunos casos, que tendría que ser así siempre, pero en algunos casos los abogados solicitamos que las demandas se inscriben en el registro público de comercio para que el público en general sepa que ese comerciante está demandado por alguna razón en particular.
Si hay alguna rectificación, les comentaba, en los créditos que le otorgan a los comerciantes, algún tipo de variación a través de un convenio, pues obviamente se tendrían que inscribir estas variaciones en el Registro Público de Comercio para que la sociedad en general, cuando quiera conocer información de estos comercios, sepa exactamente dónde están este cúmulo de variaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Ok. Entonces, les comentaba esto de la correspondencia. Es muy importante que guarden la correspondencia y guarden la papelería los comerciantes durante el plazo de 5 años, porque después del año 5 la autoridad recaudadora ya no podría estar en posibilidad de requerir esas contribuciones, prescriben los créditos fiscales eh, y pues todo aquello que no todo aquello que adquirieron y no pagaron ya no podría ser recaudado ni requerido por parte de la autoridad recaudadora o del SAT. ¿Qué tipo de libros, y esto es importante, qué tipo de libros debe tener o debe contar una sociedad mercantil? Está el libro mayor, el libro menor, son libros contables estos. Está el libro de variación de capital, esto ya lo había comentado en clase. Si nosotros constituimos una sociedad mercantil con el régimen de capital variable, significa que las variaciones de capital solamente estamos obligados a inscribirlas o darlas de alta en el libro de variación de capital, para no estar modificando constantemente el capital fijo de la sociedad. De otra manera, estaría yo obligado a modificar paulatinamente cada vez que hay una operación el capital de la empresa. Por eso hay que contar con un libro de variación de capital. También debe contarse con un libro de sesiones del Consejo de Administración. Porque el Consejo de Administración, cuando es Consejo de Administración, también tiene y lleva a cabo sesiones y las materializa en algún acta. En este caso, pues, cuando el Consejo de Administración lleve a cabo sus asambleas, sus sesiones, tendría que materializarse esas actas en este libro de sesión de Consejo de Administración. Todas las actas eh, que se generen como consecuencia directa de las sesiones del Consejo de Administración tienen que estar materializadas en este libro. También hay un libro de asambleas ordinarias de accionistas. Hay un libro de asambleas extraordinarias de accionistas. ¿Tienen alguna duda? También, finalmente, hay un libro de registro de acciones. Esto ya lo había comentado también, por eso es que se facilitan más los temas. Las personas que se consideran accionistas o socios deben estar dadas de alta en el libro de registro de acciones. Si yo aporté 5 acciones a la sociedad con valor de 5,000 pesos, esa acción debe de estar registrada en el libro de registro de acciones. Porque además dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que se considerará como titulares de las acciones a las personas que, por supuesto, aparezcan en las acciones, o son titulares de las acciones, pero que además esas acciones estén dadas de alta o registradas en el libro de registro de accionistas. Por eso es tan importante este libro. Obviamente, comentábamos del órgano de vigilancia de las sociedades y hablábamos justamente de los comisarios. Recuerden ustedes entonces que los comisarios van a ser aquellas personas que se encargan de vigilar o resguardar adecuadamente el legal desempeño de los administradores, del administrador único del Consejo de Administración, y generalmente está obligado a llevar la contabilidad de la empresa. Derecho societario, vamos a ver, hay algunos derechos, de hecho los derechos y las obligaciones de cada socio o accionista en particular se pueden llegar a heredar, y si los accionistas o los socios tienen una obligación y no fue cumplida en su momento, pues estas deudas también se podrían llegar a heredar. ¿Ok? Bueno, y hay algunas disposiciones en materia de derecho de competencia económica.
económica, que de esto no hemos hablado mucho en realidad, porque pues es un tema un poco más administrativo, pero se supone que las empresas y los comerciantes no podrían ejercer su actividad de manera desleal. No pueden excluir a otros comerciantes, ni pueden desposicionar a otros comerciantes con campañas o con actos, porque la ley, la propia Constitución, y ya hay una ley federal de competencia económica, que es ley secundaria, 25, del 26 constitucionales, pues justamente refiere que, por ejemplo, imagínense el caso de Coca-Cola, y Coca-Cola sí estuvo inmiscuido en un pleito de esta naturaleza. Coca-Cola por muchos años fue el monopolio del refresco de cola a nivel nacional y ejercitaba una serie de campañas consistentes en la exclusión de otros comerciantes, y tuvo un pleito muy fuerte con Red Cola, y no fue hace algunos años, tampoco tantos, justo porque Red Cola decía, a ver, Coca-Cola no me deja publicitar ni ejercer mis actividades propias como como comerciante, a través de sus campañas, a través de sus acciones, me excluye de la competencia. ¿Por qué? Pues porque cuando ve que voy a posicionarme en el mercado, baja sus tarifas muy baratas, o hace campañas, o cualquier tipo de acción tendiente a excluir del mercado a Red Cola. De hecho, Red Cola ganó este litigio bastante oneroso, y pues Coca-Cola tuvo que pagar un gran dinero a Red Cola, y la sanción además fue que pues ya no podría ejercitar este tipo de actos en lo consecuente para seguir excluyendo a Red Cola. Y ahorita ya sabemos que Red Cola no es el único, no es la única compañía que se dedica justamente a este tipo de actividades. Creo que ya hay Mexicola, no sé qué cosa. Pero bueno, ya la competencia debe de ser amplia y abierta entre estos comerciantes. Y pues esta parte, finalmente hablar de esta parte que también ya lo comentamos, del concurso mercantil. Si una persona está sometida al incumplimiento generalizado de sus obligaciones, se somete a un proceso de concurso mercantil para que un juez federal lo declare prácticamente en quiebra o en concurso, después del análisis de una persona que se llama síndico, y pues el dinero que le sobre tendrá que repartirlo entre el resto de sus acreedores, y los acreedores se forman de una manera muy particular. Tienen preferencia, les comentaba que primero estaban los créditos laborales, luego los fiscales, luego los singularmente privilegiados, etcétera. Prácticamente estas son las obligaciones preponderantes o básicas de los comerciantes en derecho. ¿Tienen alguna duda de lo que les he comentado? Yo, maestro, respecto a qué pasaría si no se llegasen a cumplir con las obligaciones, ¿qué sanciones tendrían? Depende qué tipo de obligación. Por ejemplo, ¿quién te va a revisar que tengas tus libros completitos? Fiscalmente, el SAT. Si tú no llevas tu contabilidad en regla, el SAT es el que te va a sancionar en un momento dado. Si tú no te inscribes en el registro público de comercio, ¿qué es lo que sucedería? No surte efectos tu calidad de comerciante frente a tercero. Y entonces, si llega a haber un detonante, algún problema, algún proceso, las sanciones que tú vas a tener que pagar en lo personal o responder en la personal por las deudas de la sociedad. Se evita todo esto del velo corporativo. De igual manera, desde el punto de vista fiscal, si tú no guardas tu documentación 5 años y la autoridad te requiere y tú ya pagaste, pues no vas a tener cómo acreditarle al SAT en un momento dado que tú ya cumpliste con el pago de alguna contribución y vas a tener que volverla a pagar. Entonces, por eso se sugiere que guarden esta correspondencia. Y todos estos derechos que se generan además con la inscripción, sobre todo este tema de inscribir en el registro público de comercio, genera derechos frente a terceros. Eh, en la realidad, una empresa que está inscrita, pues aparte de que jurídicamente le da certeza al público en general, es una empresa seria, es una empresa formal, las operaciones que lleves a cabo como empresa las vas a poder hacer de manera de manera sana y pronta, ¿no? Si tú no estás dado de alta o inscrito en el registro público de comercio como sociedad mercantil, pues vas a estar totalmente imposibilitado para formalizar otro tipo de actos, a lo mejor como un crédito de habilitación ya vi, o como un fideicomiso, como un reporto, qué sé yo. Entonces, depende exactamente de qué rubro estemos hablando. Yo no tengo una constancia de empleador, pues no. Entonces no puedo contratar personas extranjeras. Y si lo hago, migración como autoridad administrativa me va a hacer una visita de verificación
va a revisar que tenga mis documentos, ahí sí migración como autoridad administrativa me va a revisar si no tengo el libro mayor, el libro menor, el libro de variación de capital, libro de accionistas, bueno, entonces ahí me van a multar, las multas son grandes y es cuando vienen los problemas, porque al rato yo quiero anular ese tipo de visitas de verificación, ya estoy buscando algún error por parte de la autoridad, ¿y por qué esperarme a eso? Mejor cumplo con mis obligaciones. Hay veces que asumen los comerciantes que no pasa nada, y no lo tengo, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando les hacen una visita de verificación por parte de las autoridades administrativas, ya sea Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya sea Profeco, ya sea COFEPRIS, ya sea Instituto Nacional de Migración, etcétera, entonces me multan y me pueden suspender actividades, me pueden clausurar el negocio, etcétera. Y al rato hasta con el patrimonio de los socios o accionistas van a dar. ¿Sí me doy a entender o no, Dani? Sí, maestro, es dependiendo a qué obligación incumplas. Gracias. Exactamente, exactamente. Incluso el no inscribirse en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, si tengo cláusula de admisión extranjeros, aunque no haya socios extranjeros, también tengo que estar dando estos avisos. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema, que son los auxiliares mercantiles. Esto es importante porque muchas veces se habla de auxiliares y dependientes y luego las personas no saben ni siquiera qué es esto. Vamos a entender por auxiliares. Son auxiliares las personas que ejercen una actividad con el propósito, ejercen una actividad con el propósito de realizar, con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos, ajenos o facilitar su conclusión. Repito, son auxiliares las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos, siempre ajenos, o facilitar su conclusión. Esto quiere decir que las personas que van a llevar a cabo actos mercantiles o negociaciones mercantiles que no son nuestras, con el propósito de facilitar su conclusión, o sea que se lleven a cabo con el propósito firme de que sí se haga esa operación, aunque no sea mía, son auxiliares mercantiles, como en el famoso caso este que les platicaba tanto de los brokers, que son auxiliares comerciales, auxiliares mercantiles. A mí me urge, como auxiliar mercantil, que se rente la propiedad del señor Díaz. ¿Por qué? Porque si se renta, pues él va a obtener un beneficio, va a tener su renta, pero además yo voy a obtener una comisión, yo me voy a enriquecer. No es mi negocio, es el negocio del señor Díaz. Es la casa del señor Díaz incluso. Pero si se cierra ese negocio, si yo logro materializar o realizar ese negocio comercial que no es mío, yo voy a obtener una ganancia o un lucro. Si está claro lo que es un auxiliar mercantil, porque hay varios, muchachos, es lo que vamos a hablar. Bueno, hay auxiliares que son dependientes. Lo dicho de otra manera, auxiliares dependientes. Hay auxiliares dependientes. Hay auxiliares del comerciante. Hay auxiliares independientes. Hay auxiliares independientes. Hay auxiliares del comercio. Auxiliares del comercio.
Ahora, los auxiliares dependientes son aquellos que dependen directamente de un comerciante. Luis Díaz, que es el agente inmobiliario de la inmobiliaria que va a trabajar en la operación, depende directamente de la inmobiliaria que a su vez es un comerciante en el mundo del derecho. Dependen directamente, ¿ok? Son auxiliares de los dependientes. Luego, hay auxiliares que pueden ser independientes. Los auxiliares independientes trabajan por su cuenta. Yo soy un broker que trabajo por mi cuenta y entonces me dedico a tener clientes para cerrar operaciones a nivel masivo entre sociedades que se posicionan adecuadamente. También, en el caso de los auxiliares independientes, podemos hablar de factores, podemos hablar de gerentes, podemos hablar incluso de contadores privados, todas aquellas personas que de manera independiente, que no forman parte de la empresa, pero que auxilian a la actividad del comerciante, como es el caso de estos gerentes, de estos contadores privados, de estos dependientes, que también se les conoce como mancebos, viajantes, gestores, agentes de ventas, trabajadores independientes, por supuesto. ¿Ok? Todos estos se consideran entonces auxiliares independientes, que finalmente todos son auxiliares del comercio. Todas estas personas lo que tienen en común es que van a ayudar, van a auxiliar a que la negociación de un comerciante se desarrolle, se ejecute conforme a derecho. El estatus jurídico de los auxiliares mercantiles no son comerciantes porque ellos celebran actos de comercio. Ellos celebran, por supuesto, actos de comercio, pero no de manera propia. Ellos celebran actos de comercio en representación, en representación de otros comerciantes. ¿Ok? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, hablar de un auxiliar independiente. Podemos hablar, por ejemplo, de un corredor, ¿sí? De un corredor público, que como saben es un fedatario público que se dedica a otorgar ante su fe actos estrictamente mercantiles. De hecho, estos corredores, como ya lo habíamos comentado, tienen prohibición expresa para ejercitar o para hacer el comercio. Y por supuesto que no cumplen entonces con los requisitos necesarios para ser comerciantes. Los contadores también, pues, en un momento dado, independientemente de que puedan ejercer actos o no de comercio, la función de los contadores es muy clara, no están haciendo actos de comercio, están auxiliando al comerciante para que cumpla con sus obligaciones fiscales. También podemos hablar de los comisionistas. En un momento los comisionistas pueden ser dependientes de algún comerciante, siempre se los he puesto los casos estos como Herbalife, Andrea, estos que a través de una comisión mercantil yo te delego para que mi nombre en representación ejecutes un acto de comercio y si me enriqueces yo te participo de esa riqueza. Estos auxiliares independientes, como es el caso de los corredores, ya les comentaba, dan fe pública de actos mercantiles, se necesitan ciertos requisitos para ser corredor aquí en la República Mexicana, los vamos a considerar entonces como auxiliares independientes. Podemos hablar también de los agentes de comercio, que son justamente estos que se los estoy comentando, y se les conoce también como intermediarios financieros, como intermediarios financieros, que son pues prácticamente personas físicas o morales que de modo independiente se encargan de fomentar negocios de uno o varios comerciantes, como es el caso de Centur 21, como les comentaba, de alguna inmobiliaria en particular. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, niños? Niñas y niños. No, maestro. Bueno, entonces, pues aquí lo dejamos, porque ahorita tengo otra clase.
Y si no tienen ninguna duda de la sesión del día de hoy, entonces mañana, ahora sí, pues tenemos nuestra doble sesión de Derecho Mercantil. Muchas gracias por su atención, muchachos. Muchas gracias, maestro. Gracias. Hasta luego.